Em, con lo de la distribución normal, ¿verdad? En Excel recuerden que vamos a poder trabajar en Excel y en Infostat esta parte de distribución normal y al final lo importante es saber interpretar, como les digo, ¿verdad? Porque ya los resultados, pues ya ni siquiera necesitamos utilizar las fórmulas, sino únicamente usar las funciones que nos dan las herramientas estadísticas. En el caso de Excel, entonces, van a ver que pueden utilizar o van a haber diferentes funciones que se refieren a la distribución normal y que de ahí va a depender de lo que yo esté buscando. A veces nos toca buscar una probabilidad a partir del valor de la media y de la desviación estándar, que sería esta, ¿verdad? Y la función para Excel es distribución punto normal n y me pide la X, ¿verdad? El valor de X con el que yo quiero trabajar, una media, la desviación estándar, y me da una probabilidad acumulada. Y esa probabilidad acumulada viene desde 0 hasta el valor de X que a mí me interesa conocer, ¿ok? Después también vamos a tener la distribución normal estándar, que esta se utiliza cuando a nosotros lo que nos dan es un valor de X, ¿sí? Mm. Perdón, cuando a nosotros nos dan un valor de Z, es decir, que yo ya tengo que haber realizado o utilizado en este caso, ¿verdad? La fórmula que vimos la semana pasada para poder obtener un valor de Z. Entonces, obteniendo un valor de Z, solo con que metamos ese valor acá, ya no tenemos que ir a una tabla, ¿verdad? Sino que solo meto el valor de Z y le pido que sea, obviamente, acá que sea acumulado y me va a dar la probabilidad. ¿Qué probabilidad me da esta al final? También me da una probabilidad desde X igual a 0, en este caso, hasta el valor de X que a mí me interesa em, encontrar, ¿verdad? Entonces estas dos me dan la probabilidad de esa distribución. Y tengo también el inverso de la normal. El inverso de la normal la utilizo cuando a mí me dan la probabilidad de que ocurra cierto rango de valores o de tener cierto rango de valores en la distribución normal, ¿verdad? Valores de X, pero me dan la probabilidad, la media y la desviación estándar. Si a mí me dan esa información, entonces yo puedo encontrar cuál es el valor de X que corresponde a dicha probabilidad, ¿sí? Tengo la distribución normal estándar inversa, que en esta es mucho más sencillo. Como ya estoy trabajando con una distribución normal estándar, que es lo que se sugiere, entonces al agregar yo acá una probabilidad, ¿verdad? Puede ser de 90, 95, me devuelve a mí un valor de Z, ¿sí? Y obviamente este valor de Z utilizando la fórmula que vimos anteriormente, ¿verdad? Con un despeje, puedo obtener nuevamente un valor de X, ¿verdad? Pero en este caso, esta distribución me devuelve a mí un valor de Z que en ejercicios, en temas posteriores, vamos a utilizarlo bastante, ¿verdad? Porque ya se utiliza para poder calcular niveles de confianza, para pruebas de hipótesis, ya no se utiliza un valor de X, sino se utiliza un valor de probabilidad, sino se utiliza un valor de Z, que es lo que piden las fórmulas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo para que tengan una idea. Y nuevamente, pues también en Infostat recuerden que se puede sacar la distribución normal estándar. ¿Ok? Entonces aquí es interpretación básicamente. Entonces, para empezar, vamos a ver este ejercicio, ¿sí? Voy a empezar con este ejercicio. Vamos a hacer unos 2 o 3 según lo que nos dé tiempo, ¿verdad? Y van a ver que la distribución normal se utiliza para muchas cosas. En algunos casos, como digo, me va a interesar una probabilidad y en otros me va a interesar los valores de X que están en un rango de probabilidad, ¿verdad? Establecido.
Ok, entonces veamos qué me dice a mí el ejercicio número 1. Dice, el tiempo promedio requerido para terminar un examen es de 70 minutos, con desviación estándar de 12 minutos. ¿Cuánto tiempo debe asignarse si desea que el 85% de los estudiantes termine el examen? Entonces, si se dan cuenta acá, es justamente lo que yo les estaba mencionando, ¿sí? Aquí me dan la probabilidad, ¿sí? Esta es una probabilidad de que el 85% o el 0,85 de probabilidad de que un estudiante haya terminado el examen. ¿Eh? Tomando en cuenta que mi media es 70 minutos y mi desviación estándar es 12 minutos, o son 12 minutos, ¿sí? Entonces aquí lo que yo tengo que encontrar es un valor para la variable X, ¿sí? Entonces, es decir, ¿cuántos estudiantes, verdad? En este caso, como máximo, ¿cuántos? No, perdón, aquí me están pidiendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo debo asignar a ese examen para poder decir que el 85% de los estudiantes ya ha terminado, ¿verdad? En ese tiempo, ¿ok? Entonces, acá lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula de, en este caso, ¿verdad? De Z, ¿sí? Pero me voy a ir, este es el enunciado, ¿verdad? Entonces me voy a ir al Excel, ¿ok? Para que podamos trabajar ahí, como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Permítanme. Y vamos a resolver esto y van a ver que este ejercicio, el primer ejercicio, es bastante sencillo. ¿Sí? Como les digo, aquí lo importante es entender qué es lo que me están dando y qué es lo que me están pidiendo. Entonces, permítame un momento. Voy a abrir el Excel. Ok, ya lo tengo. Ok, entonces trabajemos este ejercicio acá. Me traje el enunciado, lo vamos a volver a leer para poder entenderlo mejor. Como les digo, la base es siempre eso, ¿verdad? Tomarse el tiempo para leer un enunciado y ver qué es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Voy a hacer un poquito más grande esto para que ustedes puedan ver mejor. Ok, entonces nuevamente, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, el promedio requerido para terminar un examen es de 70 minutos. Ese es mi promedio, ese sería mi mu, ¿verdad? Que está representado con una, bueno, le voy a poner aquí, esa es la media, ¿sí? Esa es la media en la que un estudiante puede terminar un examen, 70 minutos, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es sacar la información como siempre, ¿verdad? La desviación estándar, que en este caso me dan la desviación estándar de una vez, me dice que es de 12 minutos, ¿sí? Y acá me dice, conociendo eso y sabiendo que estamos trabajando con una distribución normal, me pide que yo calcule el tiempo que debo asignarle a un examen de manera que aproximadamente el 85% de los estudiantes termine el examen. Obviamente puede terminar más o menos, pero vamos a trabajar con esa probabilidad, ¿sí?
Entonces, obviamente aquí me lo da, como les digo, en porcentaje, pero yo lo puedo pasar a términos de probabilidad. Y entonces, en este caso, la probabilidad va a ser de 0.85. Y en base a eso, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo, en este caso, X, ¿sí? Es decir, el tiempo máximo que yo le debo asignar a ese examen para que el 85% de los exámenes de los estudiantes termine ese examen. Entonces, cuando yo tengo eso, es importante, en este caso, que yo haga una gráfica para poder, digamos, como tener una idea de qué es lo que me están pidiendo. Yo voy a usar esta gráfica, ¿verdad? Obviamente voy a seguir utilizando esta gráfica. ¿Ok? Entonces, primero veamos, mi media está aquí, ¿sí? Y yo estoy diciendo que mi media es de 70 minutos, ¿sí? Ok. Entonces, yo traigo una probabilidad acumulada desde la cola izquierda hasta la cola derecha. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Porque al final, ¿qué probabilidad es esta? Es la probabilidad de que X, que es tiempo, ¿verdad? De terminar un examen, sea menor o igual a cierto valor de X, ¿sí? Que la probabilidad sea menor o igual a cierto valor de X, pero yo desconozco ese valor de X y es lo que me están pidiendo a mí encontrar, ¿sí? Entonces, ¿dónde está ubicado ese 0.85 de probabilidad en mi gráfica de probabilidades? ¿Sí? Lo primero que tengo que ver es que, recuerden, aquí aquí se va acumulando la probabilidad desde la cola izquierda hasta la cola derecha. Entonces, obviamente, el 0.85 en función de la probabilidad está como por aquí, ¿sí? Eso es lo que tengo que ver. Entonces, lo que yo debo calcular es qué va en esta probabilidad de 0.85, qué valor tiene X, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Acá sí necesito, en este caso, como me dan media, desviación estándar y la probabilidad, ¿se acuerdan que en la presentación yo les dije que podíamos nosotros utilizar una función de Excel, ¿verdad? Que me da de una vez el valor de X. Y en este caso es el inverso, vamos a ver, el inverso de la normal, ¿sí? Entonces vean que me pide a mí el inverso de la normal. La probabilidad, la media y la desviación estándar. Entonces, ¿qué probabilidad me están dando acá? Es de 0.85. La media me están diciendo que es de 70 y me están diciendo que la desviación estándar es de 12. Entonces, es lo único que tengo que ingresar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de X en este caso? Es 82.43. ¿Qué es ese valor de X? Es el tiempo que yo debo asignar a ese examen si yo quiero, ¿verdad? Que el 85% de los estudiantes termine ese examen, ¿sí? Es la probabilidad que voy acumulando hasta acá. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda acerca de cómo planteamos y resolvimos este ejercicio? ¿O se entiende cómo lo hicimos? Dije, la PX, ¿cómo lo sacó ese 0.85? Aquí me lo dice el problema.
Dice, ¿cuánto tiempo debe asignarse si se desea que el 85% de los estudiantes termine el examen? ¿Sí? Y si en todo caso no nos lo llegara a dar, ¿qué hacemos ahí? Si no le dan la probabilidad, no pueden trabajarlo en este caso. Aquí sí les tienen que dar la probabilidad, o sea, si les quitan esto, para este enunciado tal y como está, no pueden hacer nada porque no les están diciendo una probabilidad. ¿Ya? Entonces, sí tiene que ir asociada a una probabilidad, ¿sí? Para un ejercicio con un mismo enunciado, ¿sí? Si no, lo otro que le pueden decir, porque este ejercicio, y lo vamos a hacer, lo puedo plantear de otra forma. ¿De qué otra forma puedo plantear este ejercicio? Permítame, vamos a hacerlo acá para que vean que puede haber muchos planteamientos. Solo voy a mover esto. Y ahora, ¿qué pasa si a mí me dicen, calcule la probabilidad o aquí vamos a ver, calcule la probabilidad de que un estudiante termine el examen en 75 minutos. Esa es otra cuestión, ¿sí? O también lo puedo, ese es un planteamiento y les voy a poner otro planteamiento que es igual de válido. Calcule el porcentaje de alumnos que terminará el aquí sí, como le digo, ahorita. Calcula el porcentaje de alumnos que terminará o que termina, ese es, el examen en un tiempo máximo de 75 minutos. ¿Sí? Que eso es lo que me faltó en el anterior. Aquí es, calcule la probabilidad de que un estudiante termine el examen en 75 minutos o menos. ¿Sí? Entonces, estos dos enunciados que yo tengo acá son iguales, ¿sí? O sea, el resultado es el mismo. Ya sea que me digan que calcule una probabilidad o que calcule el porcentaje de alumnos que termina el examen en un tiempo máximo de 75 minutos. Es decir, debe ser menor o igual a 75 minutos. Y aquí me está diciendo lo mismo. Que un estudiante termine el examen en 75 minutos o menos. ¿Ya? Entonces, acá ya no me están dando a mí una probabilidad, me están dando el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí que calcule acá? La probabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué datos me dan? La media sigue siendo la misma, que es de 70 minutos. Mi desviación estándar sigue siendo la misma, ¿verdad? En este caso es de 12 minutos. Ahora bien, me están dando un valor de X, ¿sí? ¿Cuál es el valor de X? O en este caso me están diciendo que X sea menor o igual a ¿qué? A 75. Eso me están diciendo a mí, ¿sí? De 75 minutos.
Y me piden entonces que yo calcule la probabilidad de que X sea menor o igual a 75. Eso es lo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, acá debe ser como por acá, ¿verdad? Porque recordemos que 70 es la media, entonces obviamente en 75 minutos ha de estar más o menos por acá, porque no sé entonces. Entonces, aquí en esta posición ahora yo tengo que, voy a mover esto un poco para que ustedes lo vean. En esta posición entonces está que X es igual a, pero no puedo poner igual porque me va a salir, así, aquí es X es igual a 75. Y de hecho 75 minutos. Si a mí me dicen que el tiempo máximo debe ser 75 minutos o que me dicen que la probabilidad de que el estudiante termine en 75 minutos o menos, ¿cuál es la probabilidad que debo calcular? ¿Será que debo calcular esta cola, o sea, la probabilidad que está del lado derecho de la X o del lado izquierdo de la X? Esa es la cuestión. Entonces, en este caso, lo que yo debo calcular es la probabilidad que viene acumulada desde acá, ¿sí? Hasta el valor de X igual a 75, porque 75 minutos o menos de 75 minutos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, aquí, en lugar de utilizar, en este caso, esta función que era el inverso de la normal, aquí yo voy a usar la distribución normal. Esta, vean. Dist, aquí está, punto norm, aquí debe estar. Es esta, vean. ¿Por qué? Porque esa función me pide a mí la X, la media, la desviación estándar y me da un valor acumulado de X, ¿sí? De probabilidad, perdón, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Voy a meter el valor de X que me están dando, que es igual a 75, la media que me dicen que es igual a 70, la desviación estándar que es de 12 y le voy a pedir que me dé un valor acumulado, ¿sí? Aquí casi nunca vamos a usar esto, ¿verdad? Realmente la función de probabilidad bruta, ese me daría, es muy cercano a cero. Recordemos que en distribución de probabilidades para variables continuas no usamos la probabilidad bruta, sino trabajamos con probabilidad, rango de probabilidades, ¿verdad? Entonces le voy a decir que en este caso es el acumulado, ¿sí? Entonces aquí me da a mí la probabilidad. Esta probabilidad que yo traigo acumulada desde esta cola hasta este valor. ¿Y cuál es la probabilidad entonces? Es de 0.66. La probabilidad de que un alumno termine el examen en 70 o menos, perdón, en 75 minutos o menos es de 0.66. Pero recordemos que una probabilidad yo la puedo representar como un porcentaje, ¿sí? Si yo lo represento como un porcentaje, este 0.66 me está diciendo a mí que también es que existe la probabilidad de que el 66.15% de los estudiantes termine el examen en 75 minutos o menos, ¿sí? Entonces esto lo puedo representar así y lo voy a poner acá, respuesta. Entonces, el, em, el 70, vamos a ver, aquí sería el 66.15% de los estudiantes terminarían, como quieran, como les digo ahí, terminarían el examen en 75 minutos o menos, ¿sí? Esa sería mi respuesta.
dependiendo de qué es lo que me estén preguntando. Obviamente, si me están preguntando la probabilidad, solo indico que y lo voy a poner nuevamente aquí, la probabilidad de que un estudiante termine el examen en 75 minutos o menos es de 0.6615. Si quiero utilizar, ya yo decido cuántos decimales utilizo, ¿verdad? Vamos a borrar esto de acá, ¿sí? Entonces, en distribución normal, lo importante es la interpretación, ¿sí? Porque como les digo, lo demás Excel se los hace súper rápido. ¿Se entiende esto? La diferencia entre este enunciado y este. ¿Estamos bien ahí o tenemos alguna duda de estos dos enunciados? Con toda la confianza pueden preguntar. ¿O te estamos bien o no entendimos mayor cosa? Todo claro, Bien, Inge. Inge, todo claro. Ok, entonces vamos a ver otro ejercicio, ¿sí? Entonces, en la presentación hay muchos ejercicios, ¿verdad? Entonces, yo tengo como 6 ejercicios acá. Entonces, vamos a ir trabajando. Esto se los voy a dejar, vamos a ver. Una variable, ¿qué es lo que me está pidiendo aquí? Ok, entonces esta está bien también, ¿verdad? Entonces, como les digo, aquí es tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios. Entonces, vamos a ver este ejercicio 2. Me voy a pasar al Excel para que lo podamos hacer, ¿verdad? Y esos serían como los más sencillos. De ahí vamos a ver otros, ¿verdad? Creo que nos da tiempo de ver otro par de ejercicios. Entonces, realicemos este ejercicio, ¿verdad? Y veamos qué dice el enunciado del ejercicio 2. ¿Sí? Entonces, veamos acá. Ok, entonces esto dice, una variable X tiene una distribución normal con una media desconocida y una desviación estándar igual a 2. Si la probabilidad de que X sea mayor que 7.5 es 0.8, encuentre la media. Entonces, si se dan cuenta acá, ¿qué es lo que me está pidiendo? O sea, ya me están dando el valor de X, me están dando la probabilidad de que X sea igual a ese valor. Bueno, igual o menor a ese valor, ¿verdad? Recordemos, ¿sí? Me dan la desviación estándar y lo que me están pidiendo acá es la media. Entonces, aquí sí hay una cuestión. Esto, no hay ninguna función ni en Infostat ni en Excel que me dé la media. Por lo menos no que en Infostat no lo he visto, pero en Excel no. Eso sí hay que hacerlo paso a paso. Entonces, ¿qué es lo primero que debo ver? ¿Verdad? Entonces, debo ubicar en este caso, este problema, verlo gráficamente para poder entenderlo mejor. Y es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Entonces, yo me traje esto de la presentación que yo ya la tenía y vamos a utilizar este como base. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Veamos nuevamente. Lo que no conozco es la media, ¿sí? Solo me está diciendo acá, de hecho, aquí todavía no puedo hacer conjeturas, ¿sí? Me dice, una variable X tiene una distribución normal con una media desconocida y una desviación estándar de 2.
si la probabilidad de que X sea mayor que 7.5 es 0.8, encuentre la media, ¿sí? Entonces acá lo que me está diciendo es que debo ubicar esta X dentro de esta gráfica. Pero vean acá dónde está. ¿Dónde pondrían ustedes el valor de la X? ¿Será que X es mayor que la media o menor a la media? ¿Qué dicen ustedes? Mayor, no. En este caso, no, porque en este caso, vean, aquí es en donde se va haciendo un poquito más complejo también. Tienen que tomar en cuenta lo que dice aquí. Dice, si la probabilidad de que X sea mayor que 7.5 es de 0.8, encuentre mu. Recuerden que la probabilidad que yo llevo acumulada acá me da la probabilidad de lo más bajo a lo más alto, ¿sí? Pero aquí me está diciendo a mí que este valor de 7. O sea, todos los valores de X son el 0.8 o existe el 0.8 de probabilidad de que X sea mayor a 7.5. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es que, como yo trabajo con la probabilidad acumulada desde la cola izquierda hasta la cola derecha, entonces si esa probabilidad siempre me va a dar a mí entonces, ¿verdad? Cuando empiezo desde la cola izquierda a la cola derecha, me va a dar la probabilidad de que el valor de X sea menor o igual, ¿ya? Entonces, si yo necesito conocer la probabilidad de que X sea menor o igual para poder trabajar con una probabilidad acumulada, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me están diciendo a mí cuál es esa probabilidad, pero me están dando el evento complemento, que es que X sea mayor a 7.5. Entonces, ¿cómo obtengo esta probabilidad? Que es la que me interesa para poder ubicar a X en esta gráfica. Me interesa la probabilidad de que X sea menor o igual a 7.5. Entonces lo que tengo que hacer es, al valor de 1 le voy a restar la probabilidad de que X sea mayor a 7.5. Y entonces me queda aquí que la probabilidad de que X sea menor o igual a 7.5 es de 0.2. Entonces esa probabilidad acá, ¿en dónde la obtengo? Está más o menos, y lo voy a dejar acá, más o menos en este punto, ¿sí? Esto. Entonces, aquí voy a poner esto, me dice a mí que X es, a partir de este punto hay dos cosas, ¿sí? Este lado de X, o aquí voy a poner X igual a 7.5 para que me entiendan, ¿sí? X igual a 7.5. Este valor o lo que está por debajo del valor de X, de este valor de X, es menor o igual a él. Y lo que está por encima de este lado va a ser mayor o igual a X. Perdón, en este caso, mayor a X. Ya se nos va a acabar el tiempo, entonces vuelven a ingresar con este mismo link para poder terminar estos ejercicios, que ya nos quedan